Buenos días a todos. Quisiera primero agradecer al doctor Casola que me invitó para dar una charla sobre algún tema relacionado más que nada con lo que se da habitualmente en oftalmología con todos los demás servicios. Entonces pensé que qué mejor, qué patología, que es la que más frecuentemente tengo que interconsultar con clínicas generalmente, que son las uveitis. La uveitis, ¿qué es la uveitis? No anda. Ahí está. La uveitis es la inflamación de la capa media del ojo, la úvea, la cual se encuentra siempre entre la retina y la esclera, conformando la túnica vascular del ojo. Ahí precisamente está la división que se hace clínicamente de la uveitis, en uveitis anterior, media y posterior. Esto es para que vean un poco cómo es la anatomía del ojo. Básicamente, ya lo voy a encontrar. Ahí está. Para adelante, para atrás, puntero. Muy bien, gracias. Básicamente no voy a ahondar mucho en todo lo que es la anatomía más compleja del ojo, pero tenemos tres capas en todo el ojo. La esclera, la úvea por el medio y la retina por dentro. Fíjense que la retina no llega hasta adelante, termina más o menos en la hora serrata, pero la úvea va por toda la circunferencia del ojo. Adelante se está compuesta por el cuerpo ciliar, que es el que produce el humor acuoso, y por más adelante por el iris, la parte de color del ojo. La inflamación de cualquiera de estas estructuras es lo que se llama uveitis. ¿Por qué es tan importante, por así decirlo? Porque precisamente es por donde transcurren todos los vasos del ojo. Entonces, que una inflamación a esa zona tiene mucha incidencia en lo que puede provocar un futuro para la visión de ese ojo o para la anatomía o incluso para la supervivencia de ese ojo que muchas veces se ve comprometido. Bueno, la incidencia, 15 a 17 de cada 100.000 habitantes. Estos son los últimos números en Estados Unidos, no son los nuestros. Sinceramente no tengo estadísticas argentinas. Son más o menos entre el 10 y el 15% de casos nuevos de ceguera son producidos por la uveitis, o sea que es un número importante. Es más frecuente en la cuarta década de la vida, esto tómenlo con pinzas porque en nuestro medio se difiere mucho de las causas de uveitis a nivel mundial. ¿Cómo se clasifica? Como les dije hoy, anterior, media, posterior y panuveitis, que significa que está toda la túnica vascular del ojo comprometida. También tenemos en una clasificación aguda o crónica y por último exógena o endógena. Los síntomas de la uveitis anterior. ¿Por qué me voy a detener un poco en la uveitis anterior? Es la más frecuente, es la que más vemos, es la que solemos ver nosotros los oftalmólogos primero y derivamos al clínico, o al reumatólogo o a cualquier otro. Muchas veces nos mandan pacientes que tienen enfermedades que pueden producir uveitis para ver si vemos esto, pero generalmente no tienen síntomas. Así que vamos con los síntomas de la uveitis anterior. Primero, dolor. Puede ir desde un dolor intensísimo, básicamente, que quieren sacarse el ojo, a una leve molestia o no tener nada. Fotofobia, esto es importante, significa que hay mucha inflamación. Le acercan un poquito la luz al paciente y lo dejamos ciego. Básicamente es así. Lagrimeo, no tan frecuente. El ojo rojo, esto sí es muy frecuente. La disminución de la visión, eso ya implica un compromiso más grave. Y después tenemos en la crónica, que puede ser totalmente asintomática, con un leve enrojecimiento. El paciente por ahí ni se da cuenta que tiene una uveitis crónica, se da cuenta más adelante. Y las miodesopsias. Estas son las famosas mosquitas volantes que dice todo el mundo. Veo una manchita volando que me está molestando, doctor, ¿qué puede ser? En el 99.5% de los casos no es nada, pero en el resto puede ser esto. Signos en una uveitis anterior. Esto es lo que nosotros los oftalmólogos vemos. Células en cámara anterior. La cámara anterior del ojo es la parte que está entre la córnea y el iris. Cuando vemos células en esa cámara que no tienen que tener nada, estamos hablando de una uveitis. Este signo solo ya nos dice que hay una uveitis.
Tenemos también proteínas en cámara anterior, parecido pero se ven distintos, también significa que hay inflamación. Inyección conjuntival y ciliar, esto es lo que todo el mundo ve, que es el ojo rojo. Precipitados corneales endoteliales, los PK como le decimos, esto lo vemos nosotros y ahora se los voy a mostrar, es bastante característico. Nódulos en iris, que esto ya es más específico de ciertos tipos de uveitis. También esto hay que diferenciarlo de los nódulos de Leach que vemos en neurofibromatosis. Miosis, por afectación ya del iris también. Sinequias posteriores. ¿Qué es esto? La sinequia posterior significa que el iris se pegó al cristalino por la propia inflamación y esto puede traer complicaciones muy serias. La presión intraocular generalmente está baja. O sea, en el 90% de las uveitis la presión intraocular está baja. Pero hay un resto de un 10% de las uveitis, generalmente cuando están muy sinequiados, que provocan hipertensión intraocular y es una urgencia. Hipopion, el famoso hipopion, es el depósito de proteínas dentro de la cámara anterior. Acá, estas son las sinequias posteriores. Es el iris que está pegado al cristalino que está por detrás. Estos son los precipitados queráticos que le decía, que es un signo también muy característico de la uveitis. Cuando ya tenemos precipitados queráticos, la uveitis ya tiene su tiempo, ya tiene por lo menos 2 semanas. Este es el hipopion, el depósito de proteínas en la cámara anterior. Este paciente cuando gira el ojo, el hipopion también migra, hace un shifting se llama, eso significa que es bien agudo, que son solamente proteínas, que no hay coagulación, porque si está fijo es otra cosa, puede ser posterior a un sangrado. Estos son los famosos nódulos del iris. Nódulos de Koepp cuando están en el borde pupilar, nódulos de Busacca cuando están en el estroma. La diferenciación es nominal nada más, no tiene mayor importancia porque los dos se dan en la misma enfermedad. La iritis, que es la inflamación del iris, y la inyección conjuntival, que es el ojo rojo. Nosotros podemos encontrar algunos de estos síntomas o todos juntos. Acá tenemos una inyección conjuntival con una iritis y adentro nada. Acá tenemos precipitados queráticos, cataratas, tenemos Tyndalls, fíjense que no se ve bien adentro, por eso es el efecto Tyndall cuando hay células en cámara anterior. Acá tenemos hipopion, sinequias, catarata, inyección. Acá tenemos también, menos la catarata, tenemos efecto Tyndall que se ve borrado ahí adentro, hipopion, inyección ciliar y conjuntival. Lo que nosotros vemos habitualmente cuando viene un paciente con el ojo rojo y doloroso es esto. Ahora, lo que nosotros vemos cuando nos viene el paciente y nos dice no veo bien nada más, vemos esto. Fíjense que la clínica varía, pero la patología es prácticamente la misma, es una uveitis, una inflamación anterior de la uve. Causas de uveitis anterior, y acá venimos. La mitad no sabemos, son idiopáticas, ocurren solamente, se estudia a todo el paciente y no se le encuentra ninguna causa correlacionante. Después tenemos las más frecuentes relacionadas con enfermedades reumatológicas. La artritis infanto-juvenil es la más frecuente causa de uveitis en chicos. La espondilitis anquilosante, más que nada en hombres jóvenes, asociada al HLA-B27. La espondilitis anquilosante tiene una particularidad. Generalmente no es bilateral, pero no es bilateral conjuntamente. Empieza en un ojo y a la segunda recurrencia o al segundo mes hacen el otro ojo. Y es bastante desafiante porque provoca mucha ceguera. Actualmente tenemos 2 pacientes en el servicio con espondilitis anquilosante que lo estamos tratando hace 2 años para bajar la inflamación y eventualmente después poder operarlo de catarata y que recuperen la visión. Síndrome Reiter también puede provocar. El Reiter más que nada es una uveitis anterior no granulomatosa, más suave, con un mejor pronóstico visual. Ciclitis heterocrómica de Fuchs. Esto más que nada para recordarles es una causa de uveitis anterior, pero más que nada oftalmológica. Son por ahí pacientes que tenían los 2 ojos marrones y vienen un día con un ojo color miel. ¿Qué pasó? Hay una uveitis anterior que despigmentó el iris y le puede provocar de todo esto. El síndrome de Posner-Schlossman es una uveitis que es una urgencia. Una uveitis que no tiene casi ningún síntoma, pero provoca depósitos en el tracto uveal y en el canalículo y aumenta muchísimo la presión intraocular y nos puede llevar a la ceguera en días. Uveitis intermedia, vamos ya un poco más para atrás. Síntomas, miodesopsias, con por ahí una leve disminución de la visión. Miodesopsia es lo que le dije hoy, las mosquitas. El paciente dice, veo un poco menos,
Nosotros miramos dentro del ojo y nos encontramos con una cantidad de cosas. Pars planitis, que es la inflamación de la pars plana, vitritis y exudados vítreos en copos de nieve, bastante característicos. Edema macular cistoide, que esto es lo que hace disminuir la agudeza visual. Es en la mácula, en la retina, se produce un edema que es bastante difícil de tratar. Catarata secundaria, la complicación más frecuente, y en algunos casos el cuco, desprendimiento de retina. Uveitis posterior, síntomas. De nuevo, la miodesopsia, y acá sí. Casi siempre que hay una uveitis posterior, disminuye mucho la visión. ¿Qué vemos? Vitreitis, ya eso disminuye la visión. Desprendimiento del vítreo posterior, también disminuye la visión. Coroiditis, retinitis, vasculitis, retinocoroiditis, corioretinitis. Todo esto es un mal pronóstico visual terrible. Eso, cuando tenemos una uveitis posterior, tenemos que empezar a tratar urgente. Es una urgencia para nosotros los oftalmólogos porque si no lo tratamos a tiempo, básicamente fracasamos, perdemos el ojo. Y esto generalmente es muy frecuente, sobre todo, más adelante lo voy a decir por las causas. Acá vemos un poco lo que pasa en la retina, en las uveitis posteriores. Esto, más que nada, son pequeños desprendimientos de retina focales. Y esto es un gran foco de corioretinitis. Esto vemos más que nada en toxoplasmosis, pero esto acá se puede asociar mucho con la enfermedad de Burkitt-Gianai-Arada, bastante frecuente últimamente. Esto también es un foco de corioretinitis en actividad. Esto es lo que vemos en una toxoplasmosis. Esto es una toxoplasmosis linda. Lo que habitualmente vemos en una toxoplasmosis es esto. No se ve nada, está todo por el vítreo inflamado. Focos en actividad que se ven como si fueran... La descripción literal es faro en la niebla, porque no se ve nada, se ve como una niebla y se ve algo blanco atrás que no es el nervio óptico. Eso es un foco de infección. Esto ya es después, cuando ya se está curando un poco el foco y cómo quedan las escaras de cicatrización. Fíjense que esta es la mácula, la zona principal de visión. Este ojo ve bultos nada más. Estos son diferentes estadios de la misma enfermedad. Uveitis asociada a enfermedades sistémicas no infecciosas. Esto es con lo cual más nos relacionamos con los clínicos. Causas: sarcoidosis, uveitis inflamatorias intestinales, por ejemplo en Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad de Whipple. Estas generalmente son más benignas, tienen mejor pronóstico visual, son unas uveitis no granulomatosas. La sarcoidosis, no. La sarcoidosis en el 50% de los casos tiene uveitis anterior y con un poquito de posterior también. Y tienen un bastante mal pronóstico. ¿Se acuerdan que vimos hoy todos los nódulos en iris? Bueno, esos aparecen siempre en la sarcoidosis. Colagenopatías, lupus y periarteritis nodosa provocan mucha vasculitis a nivel retinal, inflamación, edema y hemorragias retinales que son bastante mal pronósticos. La esclerosis múltiple, la enfermedad de Behçet y el Burkitt-Gianai-Arada, que es el que le expliqué recién. En este me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Cuando yo estuve haciendo la residencia en Buenos Aires, en 3 años vi un Arada. Cuando terminé la residencia, me quedé un tiempo más en Buenos Aires trabajando en un hospital donde veía muchísimos pacientes y diagnostiqué 2 Aradas. Desde que estoy en Formosa hace 5 años tenemos 1 o 2 por año. O sea, algo está pasando, está aumentando. ¿Qué problema tiene el Arada? Es muy dependiente de los corticoides. Altas dosis de corticoides, con todo lo asociado que eso trae. El problema está que todas estas enfermedades se pueden controlar con los corticoides. Todas las uveitis se pueden controlar con los corticoides. Pero, ¿qué pasa? Tenemos consecuencias, tenemos presión intraocular elevada, lo cual me daña el nervio óptico, y tenemos cataratas. Y las cataratas podemos tener por la uveitis o por los corticoides, de las dos cosas. Entonces, le podemos provocar la catarata o podemos ya encontrar la catarata. Todo eso nos lleva a que tenemos que tratar eso, pero para tratar eso tenemos que desinflamarlo y básicamente estamos 1 año o 2 desinflamando el ojo, literalmente 1 año o 2, para poder después intentar y agarrándonos, cruzando los dedos para que no se inflame después la cirugía de catarata de ese ojo, porque donde se inflama postquirúrgicamente perdemos el ojo. Es así, es bastante complicado. Vamos ahora a las infecciosas, causas muy comunes también. Las víricas, tenemos este gran cuco, la necrosis retiniana aguda, generalmente producida por herpes zóster y simple.
más que nada en pacientes inmunocomprometidos. No es algo muy frecuente, tampoco la retinitis por citomegalovirus también tienen que estar inmunocomprometidos. La fúngica, la candidiasis ocular es la única de relevancia, también pacientes inmunocomprimidos, y las parasitarias, gran cantidad de toxoplasmosis y toxocariasis. La toxoplasmosis, como les mostré hoy, generalmente no afecta tanto la mácula. Entonces, ¿qué pasa? El paciente viene, dice un día, no veo bien, pero encontramos el foco fuera de la mácula, lo tratamos y anda bien después del resto de su vida, hasta que tenga una recurrencia. Pero la toxocariasis afecta siempre la mácula o el haz maculopapilar, entonces quedamos con un paciente con una visión bulto de entrada. Y después tenemos las bacterianas como la tuberculosis, la enfermedad de Lyme, generalmente más en zonas endémicas, acá no vemos tanto. La tuberculosis provoca también infiltrados granulomatosos en la retina. También, de nuevo, pacientes inmunocomprometidos no es tan frecuente. Lo que tenemos más frecuente acá dentro de lo que es infeccioso son las parasitarias. Y eso es más o menos las generalidades de la uveitis y todo lo que vemos nosotros acá en oftalmología, y lo que quería compartir con la parte clínica. Podría explayarme muchísimo más en lo que es cada una y cómo se tratan. Básicamente, el tratamiento de todas las uveitis es corticoides tópicos, generalmente corticoides fuertes, tópicos y cicloplégicos para movilizar un poco el iris y que no se pegue al cristalino, que es lo que nos provoca sobre todo la baja de visión. En algunos casos, en la gran mayoría de las enfermedades asociadas sistémicas, hay que hacer corticoides por vía oral, vía endovenosa o pulsos de corticoides dependiendo de la gravedad del caso. Generalmente en la ARADA hay que dar pulso de corticoides y seguir con vía oral a dosis altas y por mucho tiempo.